Bueno, familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos por ahí? Espero que ande todo muy, pero muy bien. Que ande muy, pero muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy quiero hacer un video especialmente para los deportistas profesionales y que jueguen al básquet profesional. O puede ser para cualquier jugador de alto rendimiento o de nivel que no sea profesional, ¿no? Que haga algún deporte. Esto también sirve para ellos, porque consiste básicamente en cómo a mí me influenciaban, ¿no?, las malas decisiones y cómo me llevaba a tener malos partidos. O sea, quiero exponerme un poco recordando en mi competencia y sobre todo cuando era más joven, qué era lo que a mí precisamente me llevaba a cometer errores, errores, errores y errores. O sea, esto es algo muy clave para nosotros podernos darnos cuenta cómo operamos ante el error, cómo estamos precisamente como más fastidiosos, ¿no? Estamos frustrados y cómo precisamente nosotros empezamos a actuar desde esa frustración, desde esa emoción y que tenemos que entender que lo más clave es darnos cuenta. Es darnos cuenta de que estamos siendo emocionales, de que estamos frustrados, de que tenemos que volver básicamente al presente, ¿no? Pero bueno, quiero compartirles un poco cuáles eran mis decisiones negativas, ¿no? Cuáles eran mis decisiones en las cuales yo me iba de partido. O sea, realmente era de lo peor, ¿no? Era de lo peor como jugador en el profesionalismo porque me iba del partido muy rápido a base de decisiones negativas, a base de tomar malas decisiones. O sea, familia, recordando, era muy emocional, recordando mis pensamientos me perturbaban y precisamente era como que me hacía vibrar una especie de miedo, ¿no? O sea, estaba jugando el partido y por dentro mío había muchísimo miedo, porque es la emoción precisamente que nos hace como también frustrar, encadenar y que viene muy acompañada de otras emociones como la culpa, personalmente en mi pasado también la ira, el enojo. Tenemos que entender mucho, mucho, mucho sobre el tema emocional y sobre cómo estamos pensando. Hasta recuerdo también, por ejemplo, la vergüenza, ¿no? La vergüenza después del partido cuando yo jugaba mal. O sea, familia, yo vibraba la vergüenza un montón, un montón. Vibraba la vergüenza cuando yo jugaba mal los partidos y más si estaba mi familia, había amigos, si me querían pedir una foto. O sea, tenemos que entender cómo precisamente el ego a nosotros nos distorsiona, nos perturba y nos mete en una realidad paralela que precisamente nos estamos creando una propia película que es totalmente contaminante, ¿no? Como uno por medio de el rendimiento, cómo se toma el rendimiento, cómo se toma ese, ese, esa presión de rendir, esa presión del ser profesional, esa presión de tener que jugar bien, esa presión de no ser profesional pero igual querer jugar bien porque yo quiero llegar a jugar profesional. O sea, fíjense cómo constantemente nosotros nos podemos, por medio del miedo, energizar de una manera muy negativa y que como consecuencia, ante que las cosas no salgan, nosotros en el partido podemos estar calibrando en otras emociones que nos llevan a precisamente distorsionarnos. O sea, es imposible que no hable de las emociones porque realmente son las emociones lo que llevan a que las personas operen así. O sea, yo me pongo a pensar en el Mateo de antes y es imposible que no sean las emociones lo que yo tenga que hablar ahora y que después podamos pasar a cómo yo actuaba. Pero era totalmente emocional. Y por medio de la emoción era como yo pensaba. Y cuando empieza a contar básicamente las acciones que yo hacía, es como que es todo proveniente de las emociones y de los pensamientos. O sea, ¿por qué no lo hice en mis últimas temporadas? ¿Por qué no lo hice en mi última temporada al enojarme, al irme con vergüenza, al irme con culpa, al irme enojado, al competir con miedo? Porque trascendí las fucking emociones, porque comprendí cómo operan, porque entendía cuando estaba con una energía media pesada en la cual no estoy en mi energía habitual. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy vibrando un poco el miedo? Bueno, me trabajaba mentalmente, intentaba llegar lo mejor, pero la gran mayoría de los partidos yo llegaba
totalmente al 100 del 100 en mi última temporada porque hacía el trabajo, entrenaba, entrenaba y me perfeccionaba. O sea, eso de tirar extra, eso de básicamente eh, hago horas extras, te estás perfeccionando, bro. Te estás perfeccionando, hermana. ¿Qué horas extra? Estás siendo mejor, punto. Todos los días tenés que ser mejor. No existen las horas extras. Eh, Descansaba bien, comía bien, estaba totalmente alineado. Entonces eso básicamente a mí me hacía vibrar tranquilo. Listo, vamos a jugar. Antes, al estar desalineado, precisamente pasaba eso. Es imposible, familia, no compartirle el tema emocional porque es como que me quedaría algo adentro de no compartirle que es algo sumamente valioso y que ustedes van a resonar con esto. Ustedes lo van a resonar. Pero bueno, vayamos un poco a las acciones. Yo me acuerdo que, a ver, uno de los peores errores que cometía era el meterme en situaciones constantes de errores, ¿no? Por medio de querer tapar el error anterior. Yo era un jugador que por ahí tenía mucho la pelota y que también me gustaba tenerla y que era como que iba al frente, ¿no? Y un gran error era ese, como querer tapar el error anterior con una acción ahora. Otro error. Listo, dos errores en el lomo. Si me comí una defensa, después quería como que volver a ser partícipe de la pelota o lo que fuese para remediar el error y sobre todo para ganar un poco de confianza, ¿no? Otro error. Más ansiedad, más limitaciones, más inseguridad, más frustración. Entonces es como que uno, por medio de ese control y por medio de el querer demostrar y por medio de el querer manejar las cosas, termina poco a poco embarrando más su juego. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no fluimos con el juego, no fluimos con la vida que tiene el partido. Porque no estamos en flow state con el juego. Queremos nosotros ir a imponer el juego y queremos nosotros hacer nuestro partido. Entonces tenemos que entender de que ese es un gran error y me lo acuerdo patente. Me lo acuerdo con tiros, yo era tirador, me lo acuerdo con situaciones de pick and roll, me lo acuerdo con esta me la juego y genero algo para darle al equipo y para mí y para ganar confianza y para que sepan que estoy. Otro error y de verdad o sea, me ponía en errores constantes y como que era muy predecible el cambio que tenía que venir. O sea, y para colmo me enojaba después. O sea, hacía situaciones negativas por querer controlar el juego, por querer ganar confianza. Era perjudicial para el equipo, me sacaban y yo me enojaba. Y le echaba la culpa al entrenador. O sea, por Dios, yo me pongo a pensar en mi pasado y realmente era una persona muy impulsiva. Era muy impulsiva y me pongo a pensar los problemas que he tenido con entrenadores o las diferencias o esos choques enérgicos por medio de uno estar viendo una cosa y echar culpa y estar en ira y que el entrenador, viste, te saque. Realmente es como que 100% responsable, ¿no? O sea, wow, me han tenido que bancar, ¿no? Me han tenido que bancar. Y también la realidad es que muchas veces no me bancaron. No me bancaron. O sea, hay algo que el otro día hablé con Diego y que le decía, ¿no? Como que a los entrenadores es abismal el tacto que le falta para conversar con sus jugadores constantemente. Esto es algo que hablábamos con Diego, pero obviamente porque somos jugadores, ¿no? Pero por ahí los entrenadores que no son jugadores y que no fueron jugadores no lo tienen a esto. Y los entrenadores que fueron jugadores sí lo tienen. Sí lo tienen. Porque yo me acuerdo de entrenadores que tuve que fueron jugadores, fueron los que más me charlaron. Fueron los que más hablaban. Fueron los que más conectados con los jugadores estaban. No solamente conmigo, con el equipo, obviamente. Pero he tenido un montón de entrenadores que no fueron jugadores profesionales y que no había tacto. No había conversación. No había un ida y vuelta. No había una relación. No había un vínculo. Esto es una locura, familia. Y lo quiero hablar por más que nos vayamos ahora a otra cosa. Porque me encantaría que haya entrenadores también que vean esta información y que lo entiendan. Que lo entiendan. Que deben de hablar con sus jugadores. Deben de hablar con sus jugadores. Mejor lo voy a hacer en otro video porque si no ya se va para otro lado del video. Familia, entendamos que querer controlar el partido y meternos en situaciones constantes para nosotros ganar confianza, no solamente que estamos queriendo controlar el juego, sino que somos egoístas. Porque estamos queriendo ganar confianza por medio de acciones nuestras, controlando el juego por dos errores que hicimos
y seguimos siendo básicamente egoístas para con el equipo y sobre todo estamos en un momento del juego y estamos en un momento del partido y en esa situación de juego en la que venimos de cometer errores. Entonces lo mejor es más todavía dejar que el juego venga a uno. Más todavía que el juego venga a uno, familia. Porque ahí es uno cuando se empieza a quitar carga, empieza a estar como viste más atento a hacer otra cosa, a defender, a rebotear, a estar más atento en las ayudas en la defensa, a sumar desde otro lado. Hay que entender eso, que tenemos que sumar desde otro lado. Otro de los grandes errores que he cometido como jugador cuando era más chico sobre todo, era que me influenciaba tanto esto que tampoco era bueno en defensa. ¿Se entiende? De más grande empecé a darme cuenta, bueno, erré una pelota, perdí una, no pasa nada, familia, es parte del juego. Nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente no irnos del juego. Ahora, si perdemos una pelota, tiramos al aro y le erramos y es un mal tiro, y vamos atrás y somos un desastre, y nos comemos un gol, o no hacemos una ayuda, o no estamos en la rotación, y estamos en nuestra cabeza pensando, y queriendo como ganar confianza, y no estamos en el juego, estamos siendo sumamente egoístas, y precisamente no vamos a salir de ese pozo. Al contrario, vamos a estar cada vez más hundidos, más hundidos, más hundidos. Tienen que entender muchísimo sobre cómo actúan ustedes ante las adversidades y ante los errores. ¿Cómo es que actúan? En el momento. Porque por medio de ver cómo actuamos, observación, nosotros después podemos precisamente darnos cuenta cómo actuamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Y por medio de la observación y responsabilidad, y llevando una atención a decir, la verdad que me fui de partido, cuando te vuelvas a encontrar en esa situación, vas a estar claro y vas a recordar el partido anterior o hace 2 semanas, me fui y estoy en la misma situación de ahora. ¿Qué hago? O sea, en la situación de, por ejemplo, perder 2 pelotas. ¿Qué hago? ¿Sigo defendiendo mal? ¿Sigo siendo egoísta? ¿Sigo queriendo tomar el control del juego y precisamente tomar más decisiones para ver si me puedo generar esa confianza? ¿O defiendo? ¿O sumo para el equipo? ¿O estoy más concentrado? ¿O acepto? ¿O se entiende? Entonces, cuando uno empieza a llevar la atención hacia algo que observó y se hizo responsable, es muchísimo más fácil el poder mejorarlo, porque cuando te encontrás ante esa situación, ya sabes cómo actuar, lo actuás así. Pero ¿por qué lo actuás así? Porque ya te lo observaste y fuiste responsable cuando viste el video y cuando te hiciste responsable verdaderamente de que te habías ido de juego. Y que no es la culpa del árbitro, no es la culpa de tu compañero, no es la culpa del entrenador, no es la culpa de nadie. Porque hay algo tan obvio y el ego es tan mentiroso y bolacero y es tan fácil de darse cuenta que cuando ustedes, como a mí me pasaba, juegan bien y salen las cosas, es como que todo perfecto. Con el entrenador todo bien, con los árbitros todo bien, con los compañeros todo bien. Es como que hasta muchas veces, y sí, pero obvio, es como que, ¿viste? O sea, somos muy resultadistas. En realidad el ego es muy resultadista. Que cuando las cosas salen todo bien y cuando no salen todo mal. Entonces tenemos que entender que mediante nuestro análisis nosotros podemos ir previniendo el volver a hacerlo. Pero a la vez estamos programados ya de esa manera. Pero si uno no lleva una atención, un análisis, una observación a eso, es imposible que lo pueda mejorar. Va a ser el mismo jugador toda su carrera. Ahora, cuando vos observás, cuando te responsabilizás y empezás a llevar una atención a querer mejorar eso, vas a ir modificándote. Te estás estudiando solo, te estás autoanalizando. Por medio de la observación, por medio de la responsabilidad al 100. No le echen la culpa a nadie. No le echen la culpa a nadie. Todo partido que ustedes juegan, la responsabilidad es 100% de ustedes. Nada del árbitro, nada del entrenador, nada del compañero, nada de nada. Hasta por más que haya sucedido algo que vos decís, pero es que fue tan obvio, responsabilidad tuya. ¿Sabés por qué? Porque esto te va a llevar al 100% de hacerte responsable de cada cosa que suceda, no solamente en la cancha, sino en tu vida. Y es lo mejor que podés hacer, porque vas a superar abismales situaciones
abismales, porque sabés que depende 100% de vos. Esto es un hack, pero alucinante. 100% de vos, tu vida depende. No vas a esperar nada de nadie. Nada de nadie. Vas a ir a buscar todo y a todo lo va a querer agarrar el cogote. Porque es tu responsabilidad. Como mi vida es mi responsabilidad. Entonces, familia, tienen que entender eso. Tienen que entender eso. Me quiero poner a pensar un poquito más de... Es que ha pasado tanto tiempo y estoy como en otra parte mental que a veces cuesta realmente, como viste, volver atrás y hacer memoria. Pero también algo muy importante era cómo después yo me iba de los partidos y a lo que me llevaba, ¿no? O sea, era como que me llevaba a comportamientos negativos también porque era emocionalmente negativo. Me llevaba a hacer las cosas mal, a fumar marihuana como loco, a jugar a la play hasta las 7 de la mañana. Era como que realmente era todo emocional en mi vida. Y la emoción, al ponerla primero como nosotros, digamos, manera de operar, es lo más contaminante que hay, porque vamos a hacer cuando tengamos ganas. No vamos a hacer cuando no tengamos ganas. Vamos a hacer cuando metemos 20. No vamos a hacer cuando metemos 2. Nos vamos a sentir frustrados. Vamos a estar enojados, vamos a estar trabados, vamos a estar tristes. Al otro día vamos a estar comiendo azúcar y vamos a estar comiendo torta y tomando café y comiendo asado porque la verdad que ayer jugué mal. Y cuando las cosas salen, vamos a estar comiendo azúcar, vamos a estar comiendo asado, vamos a estar tomando un fernet porque ayer jugué bien. Entonces tienen que entender que siempre la emoción es contaminante. La emoción siempre, siempre, siempre nos va a hacer manejar de mala manera. Porque no estamos usando el pensamiento. No estamos usando el pensamiento. Nosotros tenemos que pensar. Hay que pensar. Tanto en el juego, en la vida y en nuestros comportamientos. Es lo clave. ¿Y cómo salimos de las emociones? Por medio de nuestro sistema de creencia. ¿Y qué es el sistema de creencia? ¿Cómo pensás? Es de la única manera que ustedes vayan a salir de todas esas emociones y de los impulsos. Tienen que entender que hay que precisamente salir de los impulsos. Salir del acto instantáneo de lo que dice mi pensamiento por medio de la emoción. Porque primero viene la emoción y después viene el pensamiento. Ustedes se confunden con que la manera de reaccionar y de decir las cosas y de hacer y de va, es que ustedes están pensando. No, no están pensando. Su emoción está atrayendo ese pensamiento. Porque cuando piensan, cuando ustedes observan. Cuando están pensando, cuando detienen. Cuando están pensando, cuando frenan. Y lo que más hay que hacer es precisamente eso. Empezar a conectar más con la observación. Empezar a conectar más con ese análisis. Y sobre todo, en no actuar instantáneamente a cuando viene el pensamiento después de esa sensación de emoción. Hay que precisamente ir ganando más espacio. Cuanto más la emoción esté despierta, más rápido va a venir el pensamiento. Y si ustedes actúan, retroalimentan esto. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente ganar cada vez más espacio, más espacio, más espacio entre que se despierta la emoción, el pensamiento que viene, entre medio estamos nosotros. ¿Se entiende? Entre medio estamos nosotros. No somos ni las emociones ni los pensamientos, somos el que observa. Entonces, cuanto más sepamos observar, más vamos a detectar la emoción que se despierta. Y cuando viene el pensamiento, más vamos a estar en análisis de no llevar a la acción lo que mi pensamiento me dice por medio de la frustración que estoy sintiendo. Pero esto te lo da la observación, te lo da el análisis, te lo da prácticamente el trabajarlo, el que lo trabajes. Familia, se me hace imposible no terminar en esto porque es el causante de absolutamente todo. Es el causante de absolutamente todo. Y al verlo tan claro es como que por ahí me quiero ejemplificar con acciones de temporadas cuando era más chico. Pero es por la emoción. Es por la emoción. Es por la emoción. Porque uno después tiene que llevar todo esto al campo de juego. Tiene que llevar todo esto a cómo está jugando. Entonces cuando uno se observa y es responsable, sabe que cuando cometió un error, cometió un segundo, lo que más tiene que hacer es defender, agarrar rebote, ponerse a jugar para el equipo, generar no para anotar y para yo ganar confianza por medio de la puntuación, sino generar y sumar para el equipo. Sumo para el equipo, sumo para el equipo. Estoy esperando que el juego venga a mí. Cuando me viene a mí, tomo un buen tiro. Tomar un buen tiro y errarlo es una buena decisión. Ustedes tienen que entender esto. Tienen que aprender a jugar en el sentido de tomar buenas decisiones. Los jugadores que más juegan y que más ganan dinero y que más llegan son los jugadores que saben tomar buenas decisiones. No los que meten más puntos. Los que toman mejores decisiones. Y acá te habla alguien que realmente en su carrera fue tan emocional
que no era un jugador que tomaba tan buenas decisiones. Es la realidad. Es la realidad. Después maduré, después mejoré y realmente también por mi juego que era goleador y tirador, lo cambié abismalmente a que mis decisiones sean mucho mejores a como eran. Y así todo me costó un montón el poder salir del formato anterior, ¿no? Porque había muchísimos tiros que yo ya lo tenía automatizado, pero que muchas veces estaban mal tirados. Y el instinto estaba, porque el instinto del tirador y el instinto del goleador, hay un instinto, ¿no? Y el instinto del goleador y del tirador también muchas veces tienen que tomar algunos tiros apresurados porque está en su naturaleza. Es su instinto. Lo sabe el entrenador, lo saben los compañeros y el que más lo tiene que saber sos vos. Entonces, hay que entender cada vez más cómo jugar el juego, siendo responsable y observándonos. Es constante y es a base de cómo nos sentimos. Si yo estoy en llamado y te tiro un tiro que por ahí parece mal tirado, no está mal tirado. Está bien tirado. Porque vengo de meter 3 y parece un tiro apurado y demás, pero vengo de meter 3. Ahora, cuando vengo de errar 3, estoy emocionalmente más bajo, no estoy con el flow y en llamado, y me tiro un tiro apurado, está sumamente mal tirado. Y el tiro es el mismo. El tiro es el mismo. Pero ¿qué es lo que cambia y qué es lo que varía? Cómo se vienen dando las cosas y sobre todo cómo te estás sintiendo. ¿Se entiende, familia? Que el mismo tiro puede estar bien o mal ejecutado dependiendo cómo estén sucediendo las cosas y sobre todo cómo te estés sintiendo. Es que es todo emocional. Es todo emocional. Si metés 2, tirate 2 más, siendo killer. Hay jugadores que se meten 2 y no tienen el instinto de tirarse 2 tiros más. No lo tienen. No lo tienen. Lo deben de trabajar, sí lo pueden trabajar, pero si a esos jugadores vos los forzás a que tiren sin tener el instinto y sin que lo sientan, está mal tirado. Por más que venga de meter 2. Está mal tirado. Entonces, familia, fíjense cómo constantemente nos vamos a las emociones, a cómo estamos sintiendo y a cómo estamos pensando. Pero es clave, sobre todo también en la competencia, generar cada vez más ese espacio de pensamiento, de leer el juego, de observación, de análisis. Pero ¿cómo van a leer el juego? ¿Cómo van a leer y van a observarlo? ¿Y cómo van a tener ese propio análisis del juego si ustedes no se saben observar y analizar ustedes mismos? ¿Qué van a analizar? ¿Qué van a analizar? Yo me acuerdo que era... A mí siempre me gustó el estudio del juego y demás. Es más, yo sinceramente desde siempre me catalogo como alguien que veía cositas de más, ¿no? Pero yo antes las veía cuando yo me sentía bien y jugaba bien. Ahí me gustaba hablar, ahí me gustaba como ayudar, ahí me gustaba como comentar. Ahora, cuando yo me sentía mal y jugaba mal y estaba totalmente perturbado en mi mente y en mis emociones, yo no me paraba del banco a ayudar. Yo no me paraba y abría la boca. Estaba totalmente trabado, enojado, frustrado en el banco. Estaba en una realidad paralela. No podía aceptar tener un mal partido y estar en el banco. Entonces eso no me llevaba a poder discernir qué era lo que estaba pasando en la cancha porque estaba en mi cabeza. Porque era una persona emocional. Entonces, familia, si vos me decís, ¿qué modificarías si tendrías 20 años? No hay ningún tipo de duda que el abrirme, que el poder haber encontrado este libro, de poder haber encontrado este libro a los 20 años y ponerme a aplicar como me puse a aplicar estos últimos 2 años con este libro, para poder entender las emociones y poder aplicarlo en la cancha y en mi vida después, porque así fue como sucedió. Empecé a aplicar para disfrutar más de mi hacer, de mi básquet. Fue como, me enfoco en el básquet y quiero disfrutar, hacer más el básquet, porque sabía las condiciones que tenía y sabía que sinceramente podía superarme ampliamente si yo me ponía en enfoque. ¿Y qué sucedió? Mis números lo dicen, mis números lo dicen. Después pasaron cositas, después me invadió Dios. Pero bueno, familia, para eso estamos ahora. Estamos para eso, para ayudarlos con todo lo que yo me ayudé. Para ayudarlos con todo lo que precisamente a mí me trascendió. Y que son las fucking emociones, familia. Es como nos sentimos. Nosotros nos tenemos que sentir bien todos los días. Nos tenemos que sentir bien el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. El lunes, el martes, el miércoles. Y cuando pasa algo lo solucionamos, lo enfrentamos, no lo esquivamos.
Y jugamos el lunes y ese es un día más. Y después entramos martes, miércoles, jueves y jugamos el viernes y es un día más. Y cuando te metes en la filosofía de que siempre es un día más y de que vos te preparás y de que vos te mejorás, no hay miedo, no hay límites, no hay absolutamente nada, no hay excusa, no hay nada. Porque poner el trabajo todos los días para sentirte mejor, trabajás en vos y eso va a impactar enormemente en el campo de juego. Así que familia, los errores que yo cometí en mi competencia cuando era joven y sinceramente no estaba conectado con toda esta información, era precisamente porque era emocional, era por mis emociones. Y me llevaba constantemente a tener acciones erróneas y pensar de un lado distorsionado y encima como consecuencia accionaba dentro de la cancha y al pensar de un lado distorsionado accionaba y accionaba mal. Y me metía en constantes errores, que también me pasaba con constantes partidos. Jugaba 3 partidos mal, jugaba 2 partidos bien, 2 partidos mal, 3 partidos bien, porque era muy emocional. Si estaba flecha para arriba, estaba flecha para arriba. Si estaba flecha para abajo, estaba flecha para abajo. Entonces no se puede jugar así, no se puede vivir así, familia. Es un fiel reflejo de que sos una persona emocional si estás viviendo así. Y lo que más tenés que hacer, por eso dije, ¿qué harías si yo tuviera 20 años y podría volver el tiempo atrás? Solucionar mis emociones. Solucionar mis emociones. Y sin ningún tipo de duda que mis comportamientos. Y sin ningún tipo de duda que mis comportamientos. Sin ningún tipo de duda. Así que nada, familia, llévense todo este análisis, fíjense cómo actúan dentro de la cancha, si coinciden conmigo en que se meten en decisiones para poder agarrar confianza y como también para salir de ese bache emocional, quiero decirte que estás siendo egoísta, estás operando desde el ego. Quizás vos sentís de que es lo mejor, tanto para vos como para el equipo, pero la realidad es que estás operando desde el ego. Familia, a la vez me estoy quedando sin luz y me está incomodando, no sé si se estará viendo, así que nada, realmente es un video muy valioso. Estúdienlo, véanlo una y otra vez porque sinceramente hay mucha información para que ustedes puedan entender cómo ir a las emociones. Y acá en mi canal hay un montón de información con respecto a las emociones y cómo gestionar las emociones. Familia, nos vemos en el próximo video.